La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro repaso. Vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos justamente, recuerden, a terminar ya justamente estos cursos. Y el día de hoy vamos a ver justamente en casos de Historia y Geografía. Primero vamos a ver Historia, después Geografía. En Historia vamos a hablar sobre Historia contemporánea en el Perú y del mundo. Y en Geografía vamos a hablar sobre los 5 continentes. Así es. ¡Exacto! Bueno, recuerden que el día de hoy terminamos ya estos cursos. Ya terminamos Historia y terminamos Geografía. Y de ahí ya estamos listos previos para el examen de admisión. Así es. Bueno, nosotros siempre comenzamos la clase con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden ustedes que por favor no olviden de dejarnos un like. Con un simple like nos van a ayudar muchísimo. No le pedimos dinero a nadie acá. Simplemente un like es un gesto nada más. Con un simple like nos van a ayudar bastante. Bueno, comencemos rápidamente con las clases, la pregunta, perdón, de historia. Recuerden, cuando hablamos de historia universal, historia de Perú, ¿ya? Y vamos a explicar obviamente la teoría. Ya acá, recuerden que acá es un repaso. Su nombre lo dice, un repaso. Y un repaso de verdad, ¿ya? Así es. Bueno, comenzamos rápidamente con historia. Miren, la primera pregunta es por acá. Nos dice: en febrero de 1917 los mencheviques, con respaldo de los soviets, asumieron el control del Estado en la primera etapa de la Revolución Rusa, ¿no? Frente al nuevo gobierno, los bolcheviques presentaron como principal exigencia, en este caso, como principal exigencia, la letra C, ¿no? El retiro de la guerra mundial, ¿no? Debido a las derrotas y las crisis económicas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Bueno, explicamos un poquito, ¿no? Esta pregunta habla sobre la Revolución Rusa, ¿no? La famosa Revolución Rusa, y hubo un proceso de cambios, obviamente en Rusia. Y esta Revolución Rusa se da entre 1917 y 1923. Vean ustedes la fecha, ¿no? 1917 y 1923. Hubo 2 etapas, ojo, en la Revolución Rusa. Recuerden que esta Revolución Rusa está previo a la Segunda, justamente, Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La revolución se dio la famosa Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Son 2 etapas. Ahora, en la primera etapa, cuando hablamos de la Revolución de Febrero, los mencheviques, que eran un grupo de socialistas moderados, digamos, ¿no? Los mencheviques eran los moderados, por decirlo, ¿no? No eran los radicales. Ellos tomaron el poder con el apoyo de los soviets, que eran la asamblea de obreros, los campesinos y los soldados, ¿no? Ahí los mencheviques toman el poder en la Revolución de Febrero, en esta primera etapa, ¿no? De la Revolución Rusa. Ahora, en la segunda etapa, que es la Revolución ya de Octubre, ¿no? Los bolcheviques, ¿no? Que eran un grupo ya radicales, por decirlo, ¿no? Ya ellos son los radicales, derrotan al gobierno de los mencheviques con el apoyo justamente de los mismos soviets, ¿no? Que habían cambiado de banda, ¿no? Pero así es, ¿no? Así pasa en la historia, ¿no? A veces están en un lado, están en otro lado, qué sé yo. Bueno, los bolcheviques ahora están en el poder. Recuerden ustedes, querían terminar con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, porque les estoy diciendo que la Revolución Rusa se da antes de la Segunda Guerra Mundial, claro. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Ahora estamos en el poder? No, nos retiramos de la Primera Guerra Mundial, punto. ¿Y qué pasaba, no? Recuerden que la Primera Guerra Mundial se daba entre 1914 y 1918. Ahora, Rusia estaba perdiendo la guerra, obviamente, ¿no? Y sufría una grave crisis económica y social. Por eso los bolcheviques exigieron el retiro de las tropas rusas al frente de batalla, ¿no? Y bueno, en esta pregunta las otras opciones no son correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la guerra contra el Imperio de Japón, ¿no? Que aparece en la letra A, que nos dice el retiro de la guerra se venía desarrollando contra el Imperio de Japón, la letra A, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Esa guerra fue entre 1904 y 1905. No puede ser, pues, ¿no? Porque la Revolución Rusa les estoy diciendo que es 1917. Ahora, en la letra B, ¿no es cierto? Que dice establecimiento de un sistema comunista como único medio de solución. Bueno, ¿qué pasa ahí en la letra B? Lo que ocurre es que el sistema comunista se estableció después de la Revolución de Octubre, ¿se dan cuenta? No antes. Y en la última opción que nos queda, la letra D de dedo, el establecimiento de un parlamento donde la voz del pueblo sea escuchado, porque es incorrecto, ¿no? Porque el parlamento de la voz del pueblo fuera, donde la voz del pueblo fuera escuchado, ¿no? Era lo que querían los mencheviques y no los bolcheviques.
porque los bolcheviques ya están en el poder. ¿Se dan cuenta en este contexto, no? Obviamente, la respuesta oftalmosalud va a ser la letra C, ¿no? El retiro de la Primera Guerra Mundial debido a la derrota de la crisis económica. Vamos con la siguiente pregunta. Interesante, ¿no? No dice: la crisis de valores de Nueva York en 1929 fue la primera gran crisis económica del capitalismo en el siglo XX y tuvo una repercusión mundial. Señale cuáles fueron las principales consecuencias, ojo, de esta crisis, el famoso Wall Street, ¿no? 1929, ya 1929. La primera noticia: fortalecimiento del liberalismo, cierre de las fábricas y bancos. La número 2, la 3, el quiebre del sistema financiero, y la 4, el crecimiento del desempleo. Vamos a ver, no dice principales consecuencias, ojo. Bueno, uno a uno, hay que explicar uno a uno. Primero, hay que recordar algo interesante. Primero, hemos hablado que esta crisis, ¿no?, de Wall Street, la crisis de valores de Nueva York de 1929, fue un evento que provocó una gran caída en el precio de las acciones de las empresas, ¿no?, que se negociaban en el mercado. Esto causó que muchas personas perdieran todo el dinero que habían invertido, ¿no?, o dinero que habían prestado para comprar esas acciones, ¿no? Increíble, ¿no? Como consecuencia, la economía de Estados Unidos entró en una profunda recesión económica. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿no?, que acá en Perú lo estamos viviendo, ¿no?, la famosa recesión económica. Ahora, esta recesión, pero hay un detalle, ¿no? Como afectó a una potencia mundial que es Estados Unidos, también afectó al mundo, ¿no? Y así también ha pasado, ojo, con otras potencias mundiales, ojo, y también puede pasar en el futuro, eso es normal. ¿Qué pasa con la primera alternativa, la 1, que dice el fortalecimiento? Vamos a explicar uno a uno, ¿ya? La número 1. ¿Qué es lo que pasa? Fortalecimiento del liberalismo, ¿no? Lo que pasa es que esta alternativa es incorrecta, porque el liberalismo es una ideología que defiende la libertad económica y la mínima intervención del Estado en asuntos sociales. Claro que sí, por algo se llama liberalismo, ¿no? Sin embargo, la crisis demostró que el liberalismo, la crisis económica de Wall Street, demostró que el liberalismo no era capaz de evitar ni solucionar los problemas económicos, ¿no? Y que se necesitaba una mayor regulación y control del mercado financiero. Por eso muchos países adoptaron medidas más intervencionistas y proteccionistas, ¿no?, que se protejan las economías. Por ejemplo, el New Deal en Estados Unidos, o el famoso plan Marshall, que alguna vez habrán escuchado en Europa. ¿Ya? Entonces la primera no es. La número 2, que es la cierre de fábricas y bancos. Estamos explicando uno a uno por si acaso, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa ahí? Esta alternativa sí es verdadera, porque la crisis de Wall Street redujo la demanda y el consumo de bienes y servicios, lo que hizo que muchas empresas no pudieran vender ni producir lo suficiente para cubrir sus costos y deudas, pues, ¿no? Esto llevó al cierre de miles de fábricas y negocios que dejaron de generar ingresos y empleos. Además, muchos bancos que habían prestado dinero a los inversores, ¿no?, o a las empresas, quebraron, ¿no?, porque no pudieron recuperar sus créditos ni pagar a sus depositantes. Increíble. Fue una crisis que, como le digo, ¿no?, afectó a todo, ¿no? Cierre de fábricas, cierre de bancos, y todo esto provocó una crisis de confianza, ¿no?, de confianza y la escasez de dinero en la circulación. O sea, la 2 sí es. La tercera, quiebre del sistema financiero, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Esto sí es correcto, pues, porque la crisis de Wall Street de 1929 afectó a todo el sistema financiero, que es el conjunto de instituciones, mercados y mecanismos que facilitan el intercambio de dinero y activos entre los agentes económicos, ¿no? La caída de la bolsa, el cierre de los bancos y la falta de crédito, la devaluación de la moneda y la deflación fueron algunos de los fenómenos que hicieron que el sistema financiero colapsara, ¿no?, y que se redujera la actividad económica a nivel global. Y la última, ¿no?, crecimiento del desempleo, ¿no? La última, crecimiento del desempleo. Sí, es correcto, ¿no?, obviamente. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que esta crisis de Wall Street de 1929 provocó una enorme pérdida de puestos de trabajo, increíble, en todos los sectores y países, ojo, en todos los sectores y países. Muchas personas se quedaron sin ingresos, o sea, sin dinero ni recursos para subsistir, y lo que aumentó la pobreza y la desigualdad social, claro. El desempleo alcanzó niveles históricos, llegando a más de 25% en Estados Unidos, y un desempleo de más de 30% en algunos países de Europa. Imagínense ustedes, ¿no? Terrible. Recordando un poquito esto, no sé si ustedes se acuerdan que creo que fue en 2000, no me acuerdo, 10 más o menos, hubo una crisis parecida, no igual, ojo, no igual, pero sí hubo una crisis fuerte económica, hablo de economía, en España. Sí, más o menos esos años me acuerdo. Y fue tan fuerte la crisis
que imagínense ustedes que me acuerdo que algunos cantantes famosos estaban viviendo acá en Perú. Ustedes me dijeron, sí, sí, profe. Y yo la otra vez, yo me acuerdo, claro, por eso les cuento, porque un día estaba caminando por Miraflores, Parque Kennedy, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Parque Kennedy, mucha gente ha caminado por ahí, caminando tranquilo, y vi un artista. Te digo, estoy viendo, a veces uno se confunde, pues, ¿no? Como allá también van extranjeros, ¿no? Es un lugar turístico. Le digo, este cantante me parece conocido, ¿no? Y de casualidad, ¿no? Lo saludo, ¿no? Así, ¿no? Hola, hola. Me mira y me saluda también, ¿no? Entonces digo, sí es, ¿no? Sí. Me acerco un rato, lo saludo y un ratito a conversar, ¿no? Le digo, ¿podemos conversar? Sí, un ratito estaba ahí tomando un café, yo también estaba ahí justamente en un restaurante tomando un café. Rapidito nomás, claro, no hay que interrumpir, ¿no? Siempre hay que respetar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Respetar los espacios de cada uno, ¿no? Y justamente me sorprendió y bueno, conversando, imagínense ustedes, ¿no? La crisis, me contaba por la crisis económica fuerte de esos años. Imagínense, ¿no? Y no es tan, o sea, ya eso fue hace ya más o menos 2010, por ahí más o menos me acuerdo, ¿eh? Ojo, estoy hablando de crisis económica, no de otro tipo de crisis, ¿no? Y así, en cada país hay crisis económicas que generan que la gente salga de sus países por buscar una mejor oportunidad, ¿no? De trabajo, todo. Bravo, ¿no? Qué bravo. Ahora imagínense que estamos ahorita, les hablo de 2010 para acá más o menos para que me entiendan, ¿no? Porque no es tan lejano. Pero imagínense que ahora existe el internet, las redes sociales, todo, ¿no? Pero imagínense en 1929. Bravo, ¿no? Bravo, ¿no? No había la tecnología de ahora. ¿Cuántos empleos se perdieron? Terrible. Claro, alguno me dirá, profe, ¿eso afectó al Perú? Sí. A Perú sí. No tanto, ojo, no tanto como otros países, pero sí afectó al Perú. ¿Ya? Alguna vez vino eso, una pregunta de examen de admisión, creo que en una universidad, la Universidad Huacho, Faustino Sánchez Carrión, si me acuerdo, en provincia. Y esa pregunta venía, es antigua por si acaso, no es nueva, ¿no? Primero vino en la Universidad Católica de Perú, cuando se preguntaba historia comparada, después vinieron ya obviamente en universidades privadas, ¿no? Y estatales también de provincias, ¿ya? En este caso la respuesta no va a cambiar, ¿ya? Es 2, 3 y 4, la respuesta automática va a ser la letra D. Vamos con la siguiente pregunta, interesante, ¿no? Siempre bonito, la verdad. Yo siempre le digo, historia es un curso que parte de nuestra vida, o sea, es parte de nuestra realidad, ¿no? Es así. Exacto. Es así, ¿no? Es un curso bien bonito, la verdad, ¿no? Igual que literatura, la psicología, también todos estos cursos, economía, ni hablar, ¿no? Son parte de nuestra realidad, ¿ya? Vamos con esta pregunta, listo, profe, rápidamente, vamos por acá, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Durante la Guerra Fría, mira este tema, Guerra Fría, se formaron una serie de bloques liderados por los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, ¿no? La famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no confunda con la Rusia actual, la URSS, como la creación de la OTAN, ¿no? Que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que tuvo como objetivo principal, interesante, la pregunta es ¿cuál es el objetivo principal de la OTAN? En este caso simplemente va a ser, por acá, a ver, formar la unión militar de países capitalistas de Occidente contra el comunismo, o sea, lo que aparece en la letra B de beso, ¿no? Vamos a explicar obviamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y todo lo demás. Esta pregunta habla sobre la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría fue un periodo de tensión entre dos potencias mundiales, ¿no? Digamos, hablamos de USA, ¿no? O Estados Unidos, digamos, ¿no? Versus, voy a ponerlo así, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Por eso le decía, no confundan con Rusia, ya que es diferente. Entonces, esa Guerra Fría, recuerden ustedes que terminó cuando cae el muro de Berlín. Eso también fue pregunta de examen de admisión, ¿eh? Ojo, fue examen de admisión. ¿Qué pasó ahí, no? Duró desde 1947, o sea, luego de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, como ya le dije, cuando cae el muro de Berlín. Estas dos potencias, ¿no? Como le dije, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasa, no? Tenían sistemas políticos y económicos que eran, o sea, una ideología que eran opuestas, como cuáles. Saben que Estados Unidos era capitalismo, o sea, ideología, ojo, estoy hablando y económicamente también, y la famosa URSS, el comunismo, ¿no? Y son dos ideas que hasta el día de hoy, habrán escuchado, ¿no? Hasta en las noticias, que sea en redes sociales.
se menciona, ¿no? Hasta cuando hay elecciones de, no sé, presidentes, no sé, congresistas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre esa palabra se menciona, ¿no? Capitalista, comunista, ¿no? Bueno, y eso no es nuevo, sino que ya miren de qué época viene, ¿no? De la Guerra Fría. Tampoco no es exclusivo de Perú, ¿no? Quien piense que es exclusivo del Perú, no, pues eso viene de Europa, ni siquiera viene de acá de Perú, ¿no? Así es. Exacto. ¿Ya? No, bueno, se pase, ¿no? Algunos, bueno, si no conoces, obviamente, siempre hay gente. Cuando uno no conoce es así, pero deben entender que no apareció ninguna de esas ideologías acá en Perú. Entonces, la Guerra Fría tenía estas dos potencias que se oponen, ¿no? Eran obviamente ideologías, pues, es como decir, no sé, tal vez el agua y el aceite, pues, ¿no? El agua y el aceite no se mezclan. Alguna vez han escuchado esa analogía, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eran dos potencias rivales, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Recuerden ustedes que el capitalismo se basa en la propiedad privada y el libre mercado, ¿no? Y el comunismo tiene la ideología que se basa en la propiedad colectiva, ¿no? Y la planificación central, la intervención del Estado, ¿no? El estatismo, ¿no? Y bueno, eso es parte de la historia. Ahora, durante esta Guerra Fría se formaron alianzas militares, obviamente, ¿no? Las potencias forman sus alianzas militares, ¿no? Una de estas alianzas militares estratégicas fue la OTAN, ¿no? La Organización de Tratado Atlántico Norte, ¿no? Que se creó en 1949 y agrupó a los países capitalistas de Occidente como Francia, Reino Unido, Canadá, entre otros, ¿no? Y el objetivo principal de la OTAN era defenderse del comunismo y de la URSS. Ya les expliqué qué significaba URSS, que tenía también su propia alianza militar. ¿Cuál era la alianza militar de la URSS, o sea, de la otra potencia, ¿no? El famoso Pacto de Varsovia, ¿ya? Lo voy a apuntar acá mejor, ¿ya? Varsovia, así. Varsovia, el famoso Pacto de Varsovia, ¿no? Que era la otra potencia, ¿no? Bueno, del otro bloque, digamos, ¿no? Y este Pacto de Varsovia agrupó a los países socialistas de Europa, ¿no? Como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, entre otros. En el caso de las demás opciones que aparecen acá en esta pregunta, ¿por qué no son correctas? Bueno, vamos a aplicar uno a uno, ¿ya? Vamos a ver por acá, un ratito por acá, ya. La primera, la letra A nos dice promover el apoyo económico a la reconstrucción de los países de Europa Occidental, ¿no es cierto? No es correcto porque el apoyo económico de la reconstrucción de Europa Occidental se dio a través del Plan Marshall, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Que fue una iniciativa de Estados Unidos en 1947. Ahora, las demás alternativas, eso es lo que dice la letra A. La letra B ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? La letra C, formaron una alianza militar de los países socialistas europeos bajo el liderazgo soviético, ¿no? Pero hay un detalle, la alianza económica y comercial de los países socialistas, ¿no? Se dio a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica y fue una organización creada por la URSS en 1949. Entonces no está de acuerdo con la pregunta, ¿no? Y la letra D también, ¿no? Promover una alianza económica y comercial de los países socialistas a nivel mundial, no. O sea, no responden a la pregunta, porque son informaciones que no responden a la pregunta. O sea, estamos explicando un poquito obviamente para saber más datos, ¿no? Lógico, ¿no? Pero lo que nos interesa es responder la pregunta. El objetivo principal de la OTAN, la letra B, ¿no? Formar la unión militar de los países capitalistas contra el comunismo. La letra B debe ser la respuesta. Oftalmosalud. Siguiente pregunta. Entre los años 1946 y 1954 los franceses se enfrentaron a la guerrilla liderada por quién, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando liderada por Ho Chi Minh, ¿no? Las fuerzas de Vietnam aplicaron una estrategia de guerra de guerrillas que mediante pequeños ataques y retiradas desgastaron las fuerzas francesas, ¿no? Después de la batalla de Dien, digamos, ¿no? Bien Phu, se desarrollaron las negociaciones hasta llegar a los acuerdos firmados en Ginebra en 1954 que terminó con la división de Indochina en 3 estados. Hablamos de Laos, Camboya y Vietnam. Bueno, vamos a explicar un poquito esto de acá rápidamente. ¿Cómo es esto? Miren, lo que pasa es que esta pregunta habla sobre la guerra de Indochina, ya que fue un conflicto armado que se dio entre 1946 y 1954. ¿Qué es lo que ocurre? Indochina era una región que estaba formada por los actuales países de Vietnam, Laos y Camboya y que había sido colonizada por Francia desde el siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos de Indochina buscaron su independencia, ¿no? Y se rebelaron contra, obviamente, los franceses, ¿no? Recuerden que era una colonia, ¿no? Eran colonias. El líder de la resistencia fue Ho Chi Minh, que aparece en la pregunta, ¿no? Que era un político y revolucionario vietnamita que fundó el Viet Minh, ¿no? Que era una organización nacionalista y comunista. Y esta organización aplicó una estrategia que se llamaba guerra de guerrillas, que consistió en realizar ataques
sorpresa y retirarse rápidamente, ¿no? Aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo de la población. Los franceses no pudieron derrotar a estos movimientos, estas guerrillas, digamos, ¿no? Y sufrieron una gran derrota, ¿no? En esta batalla que aparece en la pregunta, que fue el último enfrentamiento de esta guerra, ¿no? Después de esa batalla se iniciaron las negociaciones de paz en Ginebra, que terminaron con la firma de los acuerdos en 1954, que establecieron la división de Indochina en 3 estados independientes, que son Laos, Camboya y Vietnam, ¿no? En este caso, la respuesta oftalmosalud va a ser la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Interesante. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 2 bloques, sí, es verdad. Había las 2 Alemanias. ¿Ustedes saben por qué es? Ya, rapidito, aprovecho la pregunta para que ustedes la asocien con algo bien, para que sea más dinámico, digamos, la clase, ¿no? Si ustedes ven los videos que están en YouTube, ¿no? Los videos pasados, digamos, de los mundiales en 1986, recuerden que después se unifica Alemania con la caída del muro de Berlín, pues. O sea, a partir de 1986, creo que en 90, creo, no me acuerdo, eso sí, ya, ahí sí, ya. En Italia 90, no me acuerdo, es un mundial de 1990, pero en México 86 sí. Van a ver que hay selecciones, hay 2 Alemanias que juegan. Ese dato es interesante. Claro, ustedes van a decir, pero hay 2 equipos, 2 Alemanias, ¿por qué juegan 2 Alemanias en 1986? ¿Y por qué, digamos, ya, profe, ahorita, no sé, en Qatar, ¿no? 2022, hemos visto una sola Alemania? Claro, que dense cuenta que ahorita Alemania está unida, pero en esos años estaba dividida en 2 Alemanias, y eso habla esta pregunta, ¿ya? A eso iba. Miren, Alemania fue dividida en 2 bloques, en el occidente capitalista y occidente comunista, ¿no? La posterior crisis del bloque, bueno, en este caso, del bloque capitalista, provocó el fin de la Guerra Fría y la posterior reunificación alemana. Recuerden ustedes que se reunifica Alemania con la caída del muro de Berlín. Vamos a explicar un poquito sobre esta pregunta porque es interesantísimo, ¿no? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Se divide Alemania, ¿no? Claro, Alemania fue uno de los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fue ocupada por las potencias vencedoras que eran justamente Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, ¿no? Estas potencias dividieron a Alemania en 2 zonas. La Alemania de Occidente, que era capitalista, y la famosa Alemania de Oriente, que era comunista, ¿no? El capitalismo y el comunismo son, como hemos explicado, 2 ideas opuestas, ¿no? Ya lo hemos explicado justamente en una pregunta anterior. Entonces, Alemania, justamente la división de Alemania fue parte de la famosa Guerra Fría que ya hemos explicado en una pregunta anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, no? La Guerra Fría terminó con la crisis económica del bloque comunista, ¿no? Que provocó el colapso de la Unión Soviética, o sea, la famosa URSS se divide, pues, y ahí aparece la Rusia que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Se reunifica Alemania, y como ya le hemos dicho, justamente cae el muro de Berlín, así es, ¿no? Cae el muro de Berlín y se unifica Alemania, y eso marca el fin de la Guerra Fría. Por si acaso, yo he visto esa pregunta en muchos exámenes de admisión, muchos exámenes, ojo, ¿con qué evento importante se termina la Guerra Fría? La caída del muro de Berlín. Así Exacto. ¿Ya? Son datos básicos, ¿ah? Tú puedes ver una pregunta de 5, 6, 10 líneas, pero con un dato preciso sacas la respuesta, ¿ya? Así no te hayas estudiado mucho ese tema. Por eso que hay datos. Esa es la ventaja de letras, a diferencia de matemáticas. En letras tú sabes datos precisos, exactos, y puedes llegar a la respuesta. Y muchos creen que, siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Una cosa es cantidad de conocimiento, o sea, cantidad de datos, ¿no? Que muchos de ustedes pueden tener cantidad de datos, pero otra cosa es calidad de datos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? O sea, tener los datos precisos, importantes. Y obviamente a la hora del examen de admisión, lo que marca la diferencia es justamente la calidad y no la cantidad, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Bueno, en este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra A. Siguiente pregunta, vamos por acá. Vamos con historia del Perú,
no historia, pero Manuel Odría en el 50, ¿no? Por un lado fue un régimen, el gobierno de Odría fue un régimen dictatorial que implementó una política de persecución a sus diversos opositores. Sin embargo, por otro lado también gozó de una relativa estabilidad económica, crecimiento de exportaciones de materias primas y aumentó las obras públicas, especialmente en infraestructura, sí es verdad. Una de las más importantes medidas económicas, ojo, en aquel gobierno de Odría fue nos están preguntando en el caso un tema económico, y en este caso simplemente va a ser la aplicación de las medidas recomendadas por la misión Klein, lo que aparece en la letra A. Vamos a explicar qué fue esto y de qué trata, ¿no? Lo que pasa es que en el gobierno de Odría, que fue un militar y político peruano que gobernó el Perú de 1948 a 1956, Odría llegó a tener, recuerden, 8 años de gobierno, el famoso ochenio de Odría, ¿no? Tuvo el poder por un golpe de Estado, ¿no?, contra el presidente Bustamante Rivero, y estableció una dictadura que reprimió obviamente a los opositores, ¿no?, especialmente a los apristas y a los comunistas. Y bueno, en el contexto, recuerden, de Odría aparece la famosa generación de 50 en literatura peruana, recuerden bien eso, ¿eh? Ahora, el aprismo y el comunismo eran movimientos políticos, ¿no?, que tenían, bueno, sus diferentes ideologías, pero eran opuestas a lo que justamente recuerden ustedes, ¿no?, lo que mencionaba Odría. Ahora, pero Odría impulsó una política económica que favoreció a sectores exportadores de materias primas como el algodón, el azúcar, el cobre, y también realizó obras públicas de gran infraestructura como carreteras, puentes, hospitales, etc. Una de las medidas económicas más importantes del gobierno de Odría fue justamente las recomendaciones de la misión Klein, ¿no?, que fue un grupo de expertos de Estados Unidos que propusieron una serie de reformas para mejorar la situación financiera del Perú. Así es, como la devaluación de la moneda, el control del gasto público y fomento de la inversión privada, entre otras. ¿Ya? Explico así para ganar tiempo de manera general las demás opciones. ¿Ya? Las otras opciones no son correctas porque la creación de los ministerios de Educación y Salud fue durante el gobierno de Pardo y Barrera, ¿no?, que es lo que aparece en la letra B de beso, ¿no? Creación del ministerio, no, esto fue de otro gobernante peruano, otro presidente. Estamos hablando de Odría. En la letra C, la formación de las corporaciones nacionales, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? En este caso, la formación de corporaciones nacionales fue en el gobierno de Velasco y Alvarado. Velasco, estamos hablando de Odría. La letra D de creación de las empresas petroleras fiscal, y eso apareció en el gobierno de quién, de Leguía. Estamos hablando de acá, de quién, de Odría. ¿Ya? La respuesta más va a ser la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. En las elecciones generales de 1962, ¿ya?, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a ver por acá, ya. Víctor Raúl Ayala-Torre, líder aprista, participó en los comicios. Luego de 31 años de exclusión electoral, logró la mayor cantidad de votos. En aquel momento, el candidato llamado el candidato del pueblo, el Partido del Pueblo, gozaba de gran apoyo popular. Con relación a estas elecciones marcadas verdadero o falso según corresponda. Bueno, vamos a ver, ya vamos a ver. Bueno, en este caso, por acá, la respuesta va a ser la siguiente, ¿no?, la letra C. ¿Pero por qué? Primero, Prado apoyó la candidatura de Aya, ¿no?, y las elecciones fueron anuladas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Lo que pasa es que vamos a explicar un poquito, ¿no? En estas elecciones participó Ayala-Torre, ¿no?, que fue justamente el líder del partido aprista peruano, ¿no? Y Ayala-Torre había sido excluido de las elecciones anteriores por una persecución política que sufrió durante los gobiernos de Manuel Odría y también de Prado Ugarteche. Ayala-Torre tuvo la mayor cantidad de votos, pero no alcanzó la mayoría absoluta, ¿no?, que era el 50% más uno de los votos válidos en esos años, ojo. Por eso el Congreso tenía que elegir al presidente entre los tres candidatos más votados, que eran Ayala-Torre, Belaúnde Terry y Odría, ¿no? Estos tres. Y Belaúnde Terry era el líder de Acción Popular, que era un partido político de tendencia reformista que proponía una revolución pacífica, ¿no? Pero Odría era el líder de la Unión Odrista, que era el único partido de tendencia conservadora, ¿no?, que buscaba el retorno justamente de un ex dictador al poder. Pero con relación a estas elecciones es verdadero que Prado apoyó la candidatura de Ayala-Torre, como hemos dicho, ¿no?, en la primera alternativa, porque ambos eran líderes, eran civiles, ¿no?, y tenían una alianza política llamada Frente Democrático Nacional, ¿no? Número 2, las elecciones fueron anuladas, sí, también lo hemos explicado, ¿no? También fueron anuladas porque las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en 1962 para evitar que Ayala-Torre fuera elegido presidente, ¿no? Y las dos últimas, la tercera y la cuarta alternativa, ¿no?, porque es falso que Belaúnde fue declarado presidente. Y bueno, lo hemos explicado, ¿no? Y Odría apoyó a Belaúnde. ¿Cómo va a apoyar Odría a Belaúnde si eran opuestos, ¿no? ¿Belaúnde fue declarado presidente? No, fue en este caso Odría, ya como hemos explicado.
Entonces va a ser verdadero, verdadero, falso y falso. La respuesta de Oftalmo Salud va a ser la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Desde el gobierno de las Fuerzas Armadas hasta el retorno a la democracia se plantearon nuevos desafíos y amplias expectativas de la población. Relacionar estos eventos, ¿no? Tenemos el gobierno de Velasco, Valentín Paniagua, Fujimori, Toledo, ¿no? Y con 4 eventos. Bueno, vamos a relacionar uno a uno acá, ¿ya? Bueno, lo que pasa es que, a ver, Velasco tiene que ver con afrontó afrontó una huelga policial, ¿ya? La 1 con la letra B. 2, Fujimori tuvo que ver con la firma de acuerdo de Brasilia, ¿ya? Ahí está, 2 con C. 3, Paniagua tiene que ver justamente con el contrato con Shell, y justamente Alejandro Toledo con el famoso Arequipazo, ¿no? Ya está, vamos a explicar esto un poquito cómo fue cada uno de ellos, ¿no? Rápidamente. Durante el gobierno de Velasco en 1975 se produjo una huelga policial que agudizó la crisis política del régimen y contribuyó a su relevo ese mismo año. Increíble, ¿no? Terminó con su gobierno, ¿no? Velasco Alvarado. En 1997 Fujimori firmó los acuerdos de Brasilia, con los cuales se cierra ya los problemas limítrofes con Ecuador. Ahora, en diciembre del año 2000 el gobierno de Paniagua firmó el contrato con la compañía Shell para dar inicio a la explotación del gas de Camisea en el Cusco. Y el año 2002 el gobierno de Alejandro Toledo tuvo que afrontar el llamado Arequipazo, que fue una protesta de varios grupos sociales en Arequipa contra el intento de privatizar la empresa eléctrica EGASA, la cual luego se extendió a Moquegua y Tacna e hizo retroceder al gobierno en su intención, ¿ya? La respuesta a Oftalmo Salud va a ser la letra A. Vamos con la última pregunta del curso de historia, después vamos con geografía, ¿ya? En el año 2003 el gobierno de Alejandro Toledo se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, correcto. Al respecto, determinar cuáles son los datos que se presentan en este informe, ¿no? Bueno, eso es interesante, ¿no? Bueno, en este caso va a ser, a ver, la primera, el número de víctimas durante el suceso fue superior a 60.000 personas, sí, la 1 es verdadero. 2, Lima y Cusco fueron algunas regiones más afectadas. Recuerden ustedes, por el terrorismo, pues, que es el informe de la Comisión de la Reconciliación, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es un documento donde, obviamente, del Perú, del gobierno, ¿no? Donde esto fue después del terrorismo. Ya se acabó el terrorismo, se hace un informe, ¿no? Recuerden que fue una guerra, ¿no? Obviamente entre los terroristas y obviamente también el ejército. Pero ustedes saben que en una guerra hay violencia de los dos bandos. O sea, no vamos a decir de uno solo, no. Y como hay violencia, también hay víctimas. O sea, hay víctimas y también gente inocente. Eso también es verdad, ¿no? Fue terrible. Y es increíble todas las cosas que pasaron en esos años. Fue terrible. Pero este informe, como le digo, de lo que se trataba era de tener un informe como un libro para tener memoria, para que las siguientes generaciones que vengan en el futuro recuerden lo que ocurrió, lo que pasó en esos años, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, miren, lo que dice en la primera alternativa, sí, es verdadero. 2, Lima y Cusco fueron las regiones más afectadas. No, afectó a todo el Perú. O sea, no, por ser la capital Lima, no. Empezó en Ayacucho el terrorismo. Fue terrible. Los terroristas mataban incluso hasta poblaciones nativas enteras, ¿no? Fue terrible. Era la época del miedo, del terror. Bueno, por si acaso, si quieren saber un poco más, hay videos donde hablan las noticias de esos años, obvio, ¿no? Recuerden ustedes que en esos años solamente había televisión, no había internet. Entonces, no había internet. Periódicos sí habían, pero internet no había, por cierto. Redes sociales tampoco. Yo me río porque me acuerdo del internet que había en la San Marcos en esos años. Yo me acuerdo de San Marcos. Justo yo estaba estudiando en la universidad y llega el internet. En la biblioteca de letras tenemos que hacer cola para usar, o sea, el internet, o sea, el Google nada más. Imagínense ustedes, una computadora, varias personas hacían cola. Pero te daban 1 hora por cada alumno, nada más. Imagínense ustedes. Entonces, no les miento que el internet demoraba en cargar como 15 a 20 minutos. Solo cargar, el famoso Google, nada más. Imagínense la lentitud de los procesadores, ¿no? De aquella época, ¿no? Pero era lo que había, ¿no? A veces ya ni ganas te dabas de entrar a hacer tu cola por 1 hora, porque no era 1 hora, ¿no? de usar las computadoras, sino prácticamente media hora, porque media hora cargaba la computadora. Ahora imagínense
4, la gente quería 3, 4 ventanas, chao, se te iba tu hora, ¿no? Bueno, mira lo que pasó en esos años. Así es. La 3. El mayor responsable de la víctima fue Sendero Luminoso, sí, de toda esa víctima, sí agarra. Los terroristas, pues lógico, ¿no? Lógico. 4. Los atentados terroristas fueron una de las varias formas de violencia perpetradas, sí. Eso es verdad. Fue terrible. Donde sea, había un coche de bombas, todo, eso fue terrible. A mí me pasó que, bueno, mis hermanos, mis amigos de mi generación también, nosotros sobrevivimos a 5 coches bombas. 5, o sea, eso fue terrible. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, primero vino el terrorismo, después la dictadura de Fujimori. Terrible. Y después vino la pandemia, ya nos remató todo, pues imagínense ya cómo estamos, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido de todo, ¿no? Pero bueno, hubo cosas buenas y cosas malas, ¿no? También hemos disfrutado que Perú ha ido al mundial, al menos hemos visto eso, ¿no? Que Perú ha ido al mundial, entonces hubo cosas buenas, cosas malas, pero siempre es bueno recordar, tener memoria para que nunca más vuelvan a repetirse estos eventos, ¿no? Terrible. Bueno, la respuesta no va a cambiar, la respuesta Oftalmosur va a ser la letra D. Bueno, hemos terminado la pregunta del curso de historia, vamos con la pregunta de economía, pero no sin antes una información muy importante. No se olviden ustedes que si tienen cualquier problema en los ojos, el cuidado de los ojos es muy importante. No se olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos de Perú. Estamos hablando de la clínica Oftalmosalud. Ahí los encuentran en el Facebook y en el Instagram como Oftalmosalud. También pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Recuerden ustedes que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya la educación peruana. Así es. Bueno, pues entonces terminamos con las preguntas de geografía. Recuerden que historia son muchos datos, pues hemos aprovechado este tiempo, nos hemos demorado un poquito, pero ven ustedes cuánta información les hemos brindado, ¿no? Y esa es nuestra idea, porque ya con esto terminamos este curso. Bueno, historia son 2 cursos, historia de Perú y historia universal, ¿no? Ya hemos terminado con esto. Vamos a terminar con preguntas de geografía, ¿ya? Miren, la primera pregunta dice: América es el segundo continente más extenso, no se divide en 3 subregiones, posee diversidad, etcétera. Correcto. Ahora la pregunta es: marque lo verdadero o falso recuerdo a los rasgos justamente de América, ¿no? O sea, los datos importantísimos de América. Bueno, y en este caso estamos hablando, vamos por acá, la primera, ¿no? En Antillas como Cuba, Santa Lucía y Jamaica, la actividad económica más importante es la ganadería. Eso es incorrecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque la principal actividad económica en Antillas es el turismo. Entonces de ahí, chao, se equivocaron. 3. Los ríos que desembocan en el Pacífico nacen en el flanco occidental de las Rocallosas y los Andes. Verdadero. El acuífero guaraní, la reserva de agua subterránea más importante, se ubica en la subregión sur. También es verdadero. La economía de la mayoría de los países de Norteamérica se sostiene en industria de alta tecnología. También es verdadero. Lo único incorrecto era la 1, ¿no? Entonces la respuesta Oftalmosalud va a ser la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. África. Vamos a hablar sobre África. Es el tercer continente más extenso. La mayoría de su territorio se ubica en los trópicos de Cáncer y Capricornio, ¿no? Bueno, marcar lo verdadero o falso de los siguientes enunciados con respecto a África. Vamos a hablar un poquito sobre África. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Miren, primero, la mayor parte de su territorio se encuentra en la zona climática tórrida. Sí, verdadero. El río Congo es el más caudaloso y forma parte de la vertiente del Atlántico. También es correcto. La 3, la gran bahía del Rift se ubica en la parte occidental del continente. Falso. Claro, ¿y por qué será falso? Porque este gran valle se ubica en la parte oriental y no occidental, ¿no? Desde ahí a chao. 4, el desierto de Sahara se extiende sobre el trópico meridional. Falsazo. ¿Por qué? Porque este desierto se extiende en el trópico septentrional y no meridional. Falso, ¿no? Entonces será verdadero, falso. La respuesta Oftalmosalud va a ser la letra C. Y vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. Europa, vamos a hablar sobre Europa. Marcar lo verdadero o falso con respecto a Europa. ¿Qué es lo que pasa con Europa? Bueno, primero acá, a ver. Los montes Urales se ubican en la parte oriental y separan Europa de Asia. Sí, verdadero. 2. Los países de África y Alemania registran el mayor número de inmigrantes. Sí, verdadero. La número 3. El río Danubio es el principal eje de comunicación en la parte central y este de Europa. Sí, verdadero. La última. Los países se ubican en Europa Oriental y tienen un IDH muy alto, ¿no? Índice de desarrollo humano se refiere. Muy alto, no, falso. ¿Por qué?
porque algunos países europeos están ubicados en la parte oriental. De acá que te dice, bueno, oriental, sí, ¿verdad? Como Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia. Pero estos de acá registran un índice, pero que no es tan alto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, entonces acá falla la última. La respuesta automática va a ser la letra A. Así es. Bueno, muchachos, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Si fue así, no olviden de dejarnos un like. Y por favor no olviden de suscribirse a este canal, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Estamos con ustedes lunes, miércoles y viernes. Y en la nochecita ya pueden ver, ¿no? A partir de 7 de la noche, más o menos 6:30, 7, pueden ver un nuevo video que nosotros subimos. Bueno, siempre despedimos la clase con un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vamos a volver a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.